Conocí a un chico y me invitó a salir. Mientras paseábamos me metí a una tienda de perfumes y me compré uno. Pero el muy princeso, en ningún momento se ofreció a pagar. No soporto a los princesos. Considero que una ejecutiva de mi posición y nivel gerencial no puede, bajo ninguna circunstancia, malgastar su tiempo con hombres que desconozcan la obligación básica de proveer. Mi agenda profesional es sumamente ajustada y mi imagen social requiere sostener un estándar impecable ante todo nuestro círculo corporativo. Desde muy joven entendí que las alianzas personales deben elevar el estatus de una mujer, jamás comprometer su presupuesto ni degradar su presencia. Por eso mismo, no tolero la tacañería ni la tibieza en aquellos sujetos que pretenden acceder a mi espacio. Un hombre de verdad demuestra su valía con actos financieros concretos, no con palabras huecas o gestos de galantería barata. Conocí a Valentín, este supuesto empresario, en una recepción exclusiva de networking organizada para altos mandos de la industria local. Él vestía un traje sobre medida con un corte impecable y proyectaba una seguridad financiera que llamó de inmediato mi atención. Mientras nos tomábamos unas copas de champán, hablaba con total soltura sobre portafolios de inversión, rendimientos anuales y estrategias de capitalización de alto riesgo. Su vocabulario técnico y su soltura al desenvolverse entre directores de grandes firmas me hicieron asumir que poseía una liquidez extraordinaria. En un entorno donde abunda tanto charlatán pretencioso, supuse apresuradamente que él tenía el patrimonio suficiente para sostener una conversación y una relación a mi altura. Durante aquella primera interacción, noté que cuidaba minuciosamente cada detalle de su apariencia física e indumentaria. Llevaba un reloj de gama alta y calzado de cuero italiano que únicamente la gente de verdadera cuna sabe seleccionar con atino. Todas esas señales visuales reforzaron mi teoría de que estaba frente a un perfil ejecutivo rentable y generoso. Intercambiamos números corporativos bajo la promesa de coordinar una reunión posterior donde pudiéramos explorar afinidades personales e interacciones comerciales. Me entusiasmó la idea de haber encontrado un par con quien exhibirme en los restaurantes y eventos más codiciados de la ciudad. Pocos días después de aquel encuentro inicial, Valentín me envió un mensaje invitándome a caminar por un corredor comercial sumamente exclusivo de la zona financiera. La propuesta de salir a pasear a plena tarde me pareció una excelente oportunidad para medir de cerca su categoría real y su disposición económica. Acepté la cita con la intención clara de poner a prueba si realmente ostentaba el nivel socioeconómico que tanto pregonaba en los cócteles. Considero que una primera salida no es para perder el tiempo en charlas triviales, sino para evaluar las capacidades de proveedor de un hombre. Nos encontramos en la avenida principal y empezamos a recorrer las vitrinas de las firmas internacionales más costosas del sector. Mientras caminábamos a paso lento entre boutiques de diseñador, mantuve una conversación fluida sobre mis ambiciones profesionales y mi elevado ritmo de vida. Él escuchaba atentamente y sonreía con una soltura que me confirmaba que estaba fascinado con mi presencia ejecutiva. Sin embargo, me percaté de que no realizaba ningún ademán de entrar a las tiendas para ofrecerme algún detalle o atención espontánea. Decidí que no podía dejar la cita en un simple paseo pasivo y que debía forzar una situación estratégica para ver su reacción. Fue entonces cuando divisé a lo lejos una conocida boutique de perfumería nicho bastante costosa y elegante. Le sugerí con total naturalidad que entráramos un momento al establecimiento para explorar las novedades olfativas de la temporada. La tienda lucía impecable, con acabados en mármol, iluminación cálida y varios empleados vestidos con uniforme formal atendiendo a clientes de la alta sociedad. Al cruzar la puerta, sentí que era el escenario perfecto para que Valentín demostrara la caballerosidad financiera que se espera de un líder de su supuesto calibre. Me acerqué al mostrador principal con la seguridad que me caracteriza como cliente habitual de marcas de lujo. El personal de ventas me reconoció de inmediato y empezó a desplegar las frasquerías más exclusivas en bandejas de terciopelo. Decidí ir directamente por la fragancia más costosa y codiciada del catálogo de la boutique, un extracto de perfume cuyo valor superaba con creces el promedio comercial. Me probé el aroma en las muñecas durante más de 20 minutos, haciendo pausas dramáticas para apreciar las notas olfativas ante los empleados. Expresé en voz alta y firme cómo ese perfume en particular encajaba a la perfección con mi posición ejecutiva y mi sofisticada personalidad. Miré a Valentín a los ojos y le comenté que esa esencia capturaba exactamente la distinción que yo proyectaba diariamente en mi oficina. Todo estaba servido en bandeja de plata para que él tomara la iniciativa como un caballero de alta alcurnia. Para rematar mi estrategia de prueba, solté un comentario directo y perfectamente ensayado frente al dependiente que nos atendía. Mencioné con un tono de ligera contrariedad que, por un descuido imperdonable al salir de mi despacho, había olvidado mi billetera principal sobre el escritorio. La insinuación no podía ser más transparente ni más obvia para cualquiera con un mínimo de inteligencia social y elegancia. Esperaba que un hombre con verdadero capital y educación aristocrática dijera de inmediato la frase «yo me encargo» y sacara su billetera sin dudarlo. Era la oportunidad dorada para que él impresionara al personal de la tienda y quedara como un protector magnífico a mi lado. Sin embargo,
El comportamiento de Valentín en ese preciso instante fue de una tibieza y una falta de clase verdaderamente desconcertantes. En lugar de dar un paso al frente y asumir la cuenta con la caballerosidad esperada, se quedó absolutamente paralizado en el lugar. Peor aún, comenzó a conversar con una amabilidad excesiva y vulgar con el personal de la tienda sobre la composición botánica de los perfumes. Parecía un turista cualquiera observando piezas de museo sin la menor intención de adquirir absolutamente nada. Me parecía insólito que un sujeto que se vendía como un inversionista de éxito no tuviera el reflejo automático de patrocinar un detalle tan básico a una ejecutiva de mi estatus. Transcurrieron varios minutos de un silencio sumamente incómodo mientras los empleados de la boutique me miraban fijamente a la espera del pago de la fragancia que ya estaba empaquetada en una bolsa de regalo. Valentín continuaba al lado mirando las vitrinas con una calma exasperante, como si la transacción no tuviera nada que ver con él ni con su rol en la cita. La tensión en el mostrador crecía progresivamente y el dependiente sostenía la terminal bancaria con una sonrisa paciente pero inquisidora. Sentí como la temperatura del lugar subía mientras me percataba de que este individuo no pensaba mover un solo dedo por mí. La situación se volvió un calvario de vergüenza social desmedida e injustificada. Para no pasar el ridículo monumental de admitir frente a los empleados que no pensaba gastar mi dinero o que andaba con un tacaño de ese calibre, tuve que reaccionar con rapidez. Abrí mi bolso personal con indignación contenida y saqué una segunda tarjeta de crédito personal, la cual afortunadamente llevaba en un compartimento secundario. Tuve que desembolsar más de $400 por el frasco de perfume únicamente para salvar mi honor e imagen frente al personal de ventas de la tienda. Al momento de deslizar el plástico y firmar el comprobante de cobro, sentí un coraje hirviendo recorriéndome todo el cuerpo ante semejante desplante. Me parecía inaudito haber caído en la trampa de un muerto de hambre posando de empresario próspero. Guardé la botella de perfume en mi bolso con la mandíbula apretada y salí a paso firme del establecimiento sin esperarlo. Valentín me siguió hasta la calle caminando a un ritmo pausado, con esa misma actitud serena que en ese instante me resultaba aborrecible y provocadora. No pude contener la rabia acumulada durante toda la visita a la boutique y me detuve en medio del corredor comercial para encararlo directamente. Estaba plenamente convencida de que su omisión financiera era una falta de respeto imperdonable hacia mi investidura profesional y hacia la etiqueta social de una primera salida. Le dije en la cara sin ningún tipo de filtro que era un princeso tacaño y un ridículo de primera categoría por no haber tenido la decencia de ofrecerse a pagar un gasto tan elemental. Le aclaré que un verdadero ejecutivo con liquidez jamás permitiría que su acompañante sacara una tarjeta para cubrir un perfume en su presencia. Valentín me escuchó con una parsimonia y una calma que me parecieron el colmo del descaro y la falta de vergüenza social. Sin inmutarse ni darme una sola disculpa, solo me miró fijamente, me deseó con voz pausada que pasara una buena tarde y se dio media vuelta para alejarse. Me fui a mi casa furiosa, masticando la humillación de haber gastado $400 por culpa de un impostor sin clase. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, gastar $400 en un perfume solo para fingir estatus frente a unos empleados de boutique es el nivel de desesperación más triste que he leído en mucho tiempo. Te las das de ejecutiva de alta alcurnia y gran poder adquisitivo, pero terminaste llorando en redes porque un desconocido no te regaló un lujo en la primera cita. Si tan adinerada eres, ¿por qué te duele tanto haber pagado tu propia compra? Respuesta de la OP. Ustedes no entienden absolutamente nada sobre los códigos de etiqueta y distinción que se manejan en las esferas ejecutivas de alto nivel. Una mujer con mi posicionamiento y mi categoría jamás debe meter las manos en su bolso en presencia de un hombre que pretende cortejarla. El problema aquí no es el monto del dinero, sino la vergonzosa falta de caballerosidad y la tacañería vil de un tipo que quiso aparentar lo que no es. Usuario anónimo 2 dice, todavía no me queda claro si saliste a una cita romántica o a tramitar una solicitud de patrocinio personal sin avisarle al tipo. Exigir que un desconocido te compre un perfume carísimo en el primer encuentro no es estatus, es simplemente ser una mantenida con pretensiones de grandeza. Me alegro de que Valentín haya detectado la jugada a tiempo y te haya dejado hablando sola en la calle. Respuesta de la OP. Los hombres de verdadero poder y liquidez económica disfrutan financiar y mimar el estilo de vida sofisticado de las mujeres que están a su altura. Si un sujeto no tiene la capacidad financiera ni la iniciativa para cubrir un regalo de $400, sencillamente no pertenece a mi círculo social. Valentín demostró ser un simple aspiracional sin solvencia que no sabe cómo tratar a una dama de mi jerarquía. Actualización 1. Ha pasado 4 días desde la última actualización. No podía permitir bajo ninguna circunstancia que un advenedizo de ese calibre me hiciera pasar semejante humillación financiera y se saliera con la suya impunemente. Mi prestigio en el gremio empresarial es intachable y no estaba dispuesta a tragarme el coraje de haber sido embaucada por un profesional de utilería. Durante el fin de semana me dediqué a analizar fríamente la estrategia más efectiva para poner a ese sujeto en su debido lugar.
Llegué a la conclusión de que era mi deber moral advertir a las demás mujeres del sector sobre la clase de farsante con la que estábamos tratando. Inicié una campaña sutil pero contundente a través de nuestros chats grupales de WhatsApp donde convivimos los miembros de la Asociación de Ejecutivos Locales. Con un tono de aparente preocupación profesional, dejé caer varios comentarios sobre la dudosa reputación financiera de Valentín. Les conté a mis colegas que este tipo acostumbraba invitar a salir a ejecutivas de alto rango para aparentar un estatus empresarial que no posee en lo absoluto. Expliqué que su modus operandi consistía en fingir solvencia al inicio de la velada para luego inventar excusas bochornosas y dejarle la cuenta entera a sus acompañantes. Sabía que las simples palabras podían ser descartadas por algunas envidiosas del gremio, por lo que decidí fabricar una evidencia contundente e irrefutable. Tomé la captura de pantalla del comprobante bancario del perfume y utilicé una aplicación de edición digital para alterar sutilmente los detalles del texto. Modifiqué los datos para que pareciera una transferencia bancaria pendiente y agregué un diálogo donde él me rogaba que le prestara dinero en efectivo durante la salida. Hice figurar que Valentín se había comprometido a reembolsarme el monto esa misma noche bajo la promesa no cumplida de una transferencia inmediata. Difundí la captura modificada de manera discreta entre mis conocidas más influyentes del sector corporativo bajo el pretexto de pedirles consejos sobre cómo proceder. La efectividad de mi maniobra fue inmediata y sumamente gratificante para mi orgullo indignado. En cuestión de horas, el rumor se propagó como pólvora por los pasillos de las firmas comerciales más importantes. Las mujeres del gremio comenzaron a mirarlo con evidente recelo y desprecio durante las reuniones de trabajo presenciales que tuvieron lugar esa semana. Sentí un enorme alivio al ver cómo su fachada de hombre de negocios próspero comenzaba a desmoronarse ante la opinión pública. Sin embargo, mi pequeña victoria social se vio amargada de golpe cuando me dispuse a revisar mi estado de cuenta bancario a través de la aplicación del celular. Al ingresar a la sección de saldos, descubrí con absoluto horror que el pago del bendito perfume había provocado un sobregiro en el límite de crédito de mi tarjeta. La entidad bancaria me había aplicado una penalización monetaria considerable por haber excedido el margen autorizado de mi plástico. Me quedé helada en mi escritorio al ver las cifras en rojo y los cargos por mora que se reflejaban en el sistema. Aquella noticia destruyó mi tranquilidad y transformó mi satisfacción en una furia desmedida e incontrolable hacia la figura de Valentín. Consideraba completamente injusto que mi salud financiera personal se viera afectada por culpa de un tacaño que no tuvo la decencia de pagar en la tienda. De no haber sido por su actitud miserable en la boutique, yo jamás me habría visto obligada a utilizar mi plástico y pasar por ese penoso sobregiro. El verdadero culpable de mi desbalance bancario era él y solo él por haberme expuesto a semejante presión en un establecimiento público. Llena de rabia y fuera de mí, redacté un mensaje de texto sumamente agresivo y directo para enviárselo a su número personal de WhatsApp. Le adjunté la notificación bancaria del sobregiro y le exigí que de forma inmediata me reembolsara la totalidad del costo del perfume. Le dejé muy en claro que el dinero debía estar depositado en mi cuenta personal en un plazo no mayor a 24 horas. De lo contrario, no me temblaría la mano para llevar el asunto a instancias mucho más severas dentro de nuestro círculo corporativo. Para presionarlo aún más y demostrarle que no estaba jugando, le advertí que presentaría una queja formal por falta de ética profesional ante la directiva del gremio. Le recordé que un comportamiento financiero tan nefasto con una colega del sector violaba los principios de solidaridad de la asociación. Le prometí que me encargaría personalmente de que su nombre quedara vetado de cualquier oportunidad de negocio en la ciudad si no saldaba su deuda. Estaba convencida de que el miedo a perder sus contactos lo obligaría a cederme el dinero de inmediato. En mi mente, mi reclamo era perfectamente legítimo y representaba una restitución básica de los daños morales y económicos que su tacañería me había causado. No estaba dispuesta a ceder un solo centavo ni a permitir que un sujeto de inferior categoría jugara con mi presupuesto gerencial. Esperé durante toda la tarde una respuesta sumisa, un comprobante de pago o una disculpa desesperada de su parte. Consideraba que mi estatus dentro del gremio le daría el peso suficiente a mi amenaza para doblegarlo sin remedio. Cada minuto que transcurría sin recibir una alerta de mensaje en mi teléfono aumentaba mi irritación y mi nivel de fijación con el asunto. Empecé a revisar compulsivamente la aplicación de mensajería para verificar si había leído la notificación de mi reclamo financiero. La falta de respuesta inmediata por su parte me parecía un acto de provocación inaceptable y una falta de respeto a mi investidura. Me paseaba por mi oficina formulando nuevos argumentos para acorralarlo socialmente si osaba ignorar mi advertencia. Les comenté a un par de colegas de mi entera confianza dentro de la firma que estaba dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias legales y corporativas. Ellas me escuchaban con cierta incomodidad, pero mi vehemencia les impedía contradecir la versión de los hechos que yo había construido tan meticulosamente. En mi narrativa, yo era la víctima de un estafador relacional que utilizaba a ejecutivas exitosas para financiar sus caprichos o proyectar estatus. Mantenerme en esa postura me daba la fuerza necesaria para continuar con mi cruzada punitiva.
La idea de que este sujeto anduviera por la calle como si nada hubiera pasado me resultaba completamente insufrible y perturbadora. No podía concebir cómo un hombre podía ser tan descarado de dejar a una mujer con la tarjeta sobregirada tras una salida. La rabia no me dejaba concentrarme en mis labores habituales ni en mis reuniones de directiva programadas para esa tarde. Todo mi enfoque mental estaba volcado en hacer que pagara hasta el último centavo del frasco que compré bajo su vergonzosa presión. Cerramos el día sin recibir noticias directas de su parte, pero mi convicción de destruirlo profesionalmente solo se hizo más fuerte y radical. Estaba decidida a utilizar todos los recursos a mi alcance para que el gremio lo castigara de manera ejemplar y pública. Ningún advenedizo iba a dejarme una deuda y salirse con la suya mientras yo tuviera influencias en el sector. La guerra por mi honor financiero apenas comenzaba y yo estaba dispuesta a desplegar toda mi artillería ejecutiva. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: falsificar capturas de pantalla de transferencias y andar difundiendo recibos alterados por WhatsApp para cobrarle a un tipo de una cita ya raya en lo ilegal. Te estás comportando como una delincuente cibernética solo porque no te regalaron un perfume de lujo. Si la directiva de tu gremio se entera de lo que hiciste con esas imágenes, la que va a terminar con problemas penales eres tú. Respuesta de la OP: yo no estoy falsificando nada, simplemente estoy ajustando los hechos a la realidad material para exponer a un farsante tacaño ante la comunidad empresarial. Los ejecutivos de verdad entendemos que la justicia social a veces requiere presentar las cosas con total claridad para que la gente entienda la gravedad de la estafa. Valentín me debe ese dinero por su conducta manipuladora y no voy a permitir que se esconda detrás de tecnicismos estúpidos. Usuario anónimo 2 dice: me parece el colmo de la comedia que te pases la vida criticando la supuesta tacañería de los hombres cuando tu propia tarjeta de crédito rebotó por comprar un solo perfume. Dices tener un estatus altísimo y un puesto de gran categoría, pero un gasto de $400 te dejó en sobregiro y llorando por el cobro de intereses. La única muerta de hambre que quedó al descubierto en esta historia fuiste tú. Respuesta de la OP: mi tarjeta se sobregiró únicamente porque la presión social y la presencia nefasta de ese sujeto me obligaron a realizar un gasto imprevisto que no estaba presupuestado para ese día. Una ejecutiva organizada cuida sus flujos de caja y no tiene por qué asumir las deudas que le corresponden a un hombre en una cita. Si Valentín hubiera actuado como un caballero de su clase, mi presupuesto estaría intacto y mi línea de crédito impecable. Hey chismesaurios, paso un momento, sí, rapidísimo, para recordarles que si quieren más chismes pueden seguir el canal de Chismesauria. Estamos subiendo 2 videos al día en donde contamos las historias con la perspectiva del hombre, con la perspectiva de aquel que enfrenta a las locas. Así que, si te gusta este tipo de contenido, muy probablemente el de la Chismesauria también te va a encantar. Nos vemos por allá, un saludo. Actualización 2. Ha pasado 3 semanas desde la última actualización. Valentín no solo decidió ignorar por completo mis advertencias por mensaje de texto, sino que cometió la atrevida audacia de bloquearme de su teléfono personal. Descubrí que no podía ver su foto de perfil ni enviarle notas de voz cuando intenté darle un último plazo para realizar la transferencia. Sintiéndome profundamente agredida e insultada por su cobarde indiferencia, comprendí que la diplomacia sutil ya no tenía espacio en esta disputa. No iba a permitir que un tipo de menor categoría tuviera la osadía de cerrarme la comunicación como si yo fuera una aparecida. Mi indignación alcanzó niveles críticos y decidí elevar la apuesta utilizando todo el poder político e institucional que poseía en ese momento. Aproveché mi influyente posición como miembro activo del comité organizador de la cumbre de negocios más importante de la ciudad para actuar. Sabiendo que Valentín estaba programado como uno de los ponentes principales del evento, vi la oportunidad perfecta para asestarle un golpe demoledor. Me reuní en privado con el presidente del comité y solicité formalmente que retiraran de inmediato a Valentín de la lista oficial de expositores. Ante la mirada sorprendida de los organizadores, argumenté con suma firmeza que la presencia de semejante individuo manchaba el prestigio ético de nuestro Congreso Internacional. Les aseguré que tenía conocimiento de primera mano sobre severas deudas pendientes que este sujeto mantenía con varias mujeres destacadas del sector empresarial. Manifesté que la cumbre no podía ser una plataforma para validar a hombres que utilizaban su imagen corporativa para estafar y perjudicar económicamente a sus colegas femeninas. La gravedad de mis aseveraciones dejó consternados a los miembros de la mesa directiva. Para presionar aún más a las autoridades del gremio y no dejar ningún cabo suelto en mi ofensiva, redacté una queja formal por escrito. La presenté de manera oficial ante el Consejo de Ética de la Asociación Empresarial, solicitando un juicio disciplinario inmediato contra él. Titulé la denuncia como un acto grave de daños a la dignidad ejecutiva y conducta antideportiva en el entorno corporativo. Estaba convencida de que los estatutos de nuestra organización estaban de mi lado para sancionar a miembros sin caballerosidad ni solvencia. Adjunté como prueba principal la factura original del frasco de perfume que pagué en la boutique comercial junto con el comprobante de pago de mi tarjeta. En el cuerpo de la denuncia,
Afirmé categóricamente que Valentín había utilizado técnicas de manipulación psicológica y presión ambiental para hacerme adquirir dicho insumo. Sostuve que él alegó que la fragancia era un requerimiento protocolar indispensable para sus futuras reuniones de negocios con inversionistas extranjeros. Inventé que me prometió pagar el frasco de inmediato, pero que luego se negó rotundamente a efectuar la cancelación del valor. Mi relato estaba redactado con un lenguaje técnico, legal e impetuoso que le daba una apariencia de extrema gravedad profesional. Estaba absolutamente segura de que al ver su reputación empresarial en inminente peligro de destrucción, Valentín reaccionaría presa del pánico. En mi mente, la única salida lógica para él sería correr desesperadamente a saldar el importe completo de la factura del perfume. Esperaba que me suplicara una disculpa pública para evitar que su ponencia fuera cancelada en la cumbre de negocios. Durante los días siguientes a la radicación del expediente, me paseé por las oficinas del gremio con el aire triunfal de quien está a punto de impartir justicia. Colegas de distintas firmas me preguntaban discretamente sobre el avance del caso y yo insinuaba con suficiencia que las pruebas eran contundentes. Disfrutaba enormemente de la expectación que mi maniobra había generado en todo el círculo ejecutivo local. Sentía que estaba dando una lección histórica a todos los hombres tacaños que pretenden codearse con mujeres de alto nivel sin pagar el costo correspondiente. Consideraba que el Consejo de Ética actuaría con celeridad absoluta para proteger la imagen de la asociación frente a un miembro acusado de semejantes faltas. En mis conversaciones internas, me autoconvencía de que la factura del perfume era el símbolo irrefutable de mi victimización financiera a manos de un sujeto desalmado. Ningún detalle de mi plan parecía tener fisuras, pues mi posición ejecutiva me otorgaba una credibilidad aparentemente inquebrantable frente al comité. Me sentía intocable y victoriosa en el centro de esta tormenta institucional. La sola idea de ver a Valentín despojado de su turno de palabra en el escenario principal del Congreso me producía una enorme satisfacción personal. Sabía perfectamente lo mucho que le importaba a él esa exposición mediática ante los inversionistas locales y extranjeros. Perder esa ponencia significaba un retroceso catastrófico para cualquier profesional que intentara posicionar su firma en el mercado. Ese era exactamente el castigo proporcional que merecía por haberme dejado pagar más de $400 en la perfumería. Me aseguré de que la noticia de la denuncia disciplinaria se filtrara discretamente entre los patrocinadores principales del evento empresarial. Quería crear un cerco de desconfianza tan cerrado a su alrededor que nadie quisiera vincularse comercialmente con su firma de inversiones. Mi estrategia apuntaba a destruir no solo su crédito con las mujeres, sino su liquidez y su capacidad de negociación en toda la ciudad. Todo aquel que se atreviera a faltarme al respeto debía aprender que el costo social de meterse conmigo era devastador. Pasaba las tardes revisando la correspondencia oficial de la directiva, esperando la citación formal para la audiencia donde se anunciaría la suspensión de Valentín. Me imaginaba la escena con lujo de detalles, el pálido, avergonzado y pidiéndome perdón frente al pleno de directores corporativos. Visualizaba el momento exacto en que extendería un cheque por la suma del perfume para intentar limpiar su nombre ante la mesa ejecutiva. Mi orgullo inflado me impedía ver el peligro latente que se incubaba tras la aparente pasividad de mi adversario. Ninguno de mis colaboradores cercanos se atrevía a cuestionar la veracidad de mi denuncia ni la desproporción de mis acciones disciplinarias. La autoridad de mi cargo y mi reputación de mujer implacable infundían un respeto temeroso entre el personal administrativo del gremio. Me rodeé de un entorno de aduladores que validaban cada uno de mis pasos sin atreverse a señalar la locura de mezclar una salida fallida con una sanción laboral. Estaba completamente cegada por mi sentido de superioridad y mi necesidad compulsiva de triunfo social. La trampa que yo misma había construido estaba lista para cerrarse sobre la cabeza de aquel supuesto inversionista que osó desafiarme. Me sentía en la cumbre de mi poder ejecutivo, lista para cobrarme cada centavo y cada segundo de humillación sufrida en aquella boutique. Sin embargo, detrás del silencio de Valentín no había miedo ni desesperación, sino una preparación meticulosa y fría que yo ni siquiera era capaz de sospechar. Aguardé la fecha de la reunión del Consejo con la absoluta certeza de que presenciaría su caída definitiva. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: esto tiene que ser una broma o un experimento social porque no puedo creer que alguien sea tan desquiciada. Estás moviendo contactos, metiendo denuncias laborales y tratando de vetar a un tipo de un Congreso Nacional de Negocios solo porque no te compró un frasco de perfume en la primera cita. Involucrar al Comité de Ética por tu rabieta de caprichosa es el acto más ridículo y poco profesional que he presenciado en mi vida. Respuesta de la OPE: ustedes no logran comprender que la conducta financiera de un hombre con las mujeres de su entorno es el reflejo directo de su integridad corporativa. Un sujeto que es capaz de manipular a una ejecutiva para que le financie insumos comerciales es un riesgo latente para cualquier inversionista serio. La directiva del gremio tiene la obligación moral de depurar a estos estafadores sociales para mantener el prestigio de nuestra comunidad empresarial. Usuario anónimo 2 dice: básicamente estás intentando arruinarle la carrera profesional y la reputación a un tipo solo porque tu ego no soportó que no quisiera ser tu billetera personal.
Es espeluznante ver cómo usas tu poder en el comité para perseguir a alguien por un resentimiento personal absurdo. Ojalá el Consejo de Ética se dé cuenta de la clase de extorsión que estás montando y te pongan un alto definitivo a ti. Respuesta de la OP. Los hombres que carecen de la caballerosidad más elemental no merecen tener tribuna, liderazgo ni reconocimiento en el mundo de los negocios. Si un individuo no sabe comportarse como un proveedor respetuoso frente a una mujer de mi nivel, no tiene ningún derecho a dar ponencias sobre ética empresarial. Yo solo estoy utilizando las herramientas de la asociación para exigir el respeto que se le debe a una alta ejecutiva. Actualización 3. Ha pasado un mes desde la última actualización. Llegó finalmente el día fijado por el Consejo de Ética del gremio para celebrar la reunión extraordinaria en la que se revisaría la queja que interpusí. Ingresé a la sala de juntas principal con la barbilla en alto, vistiendo mi mejor traje ejecutivo y luciendo una compostura impecable que proyectaba seguridad absoluta. Alrededor de la extensa mesa de caoba ya se encontraban sentados los directores más influyentes del sector corporativo y los abogados del comité. Estaba plenamente convencida de que esa tarde presenciaría acorralado a Valentín, listo para capitular ante la contundencia de mi denuncia. A los pocos minutos, la puerta de la sala se abrió y Valentín hizo su entrada caminando con una tranquilidad pasmosa que me resultó sumamente irritante. Sin embargo, no venía solo, sino acompañado por un hombre mayor de presencia imponente, Mauricio, vestido con un traje de corte aristocrático que eclipsaba a todos en el recinto. Valentín tomó la palabra con un tono sumamente respetuoso y presentó a su acompañante como Mauricio, su hermano mayor. Explicó ante la mesa directiva que Mauricio era nada menos que el fundador y director general de la distribuidora de perfumería nicho más grande de todo el país. Aquella revelación inicial me provocó una punzada de desconcierto, pero lo peor estaba aún por desencadenarse sobre mi cabeza. Mauricio tomó el control de la presentación y anunció con voz pausada que la boutique exclusiva donde yo había comprado la fragancia pertenecía a la cadena comercial familiar de su empresa. Explicó que la tienda contaba con un sistema de videovigilancia de última generación instalado para proteger la seguridad de sus productos de alto valor. Mi corazón dio un vuelco violento dentro del pecho mientras una sensación de frío helado comenzaba a apoderarse de mis extremidades. Sin darme tiempo a reaccionar ni a emitir una sola objeción verbal, Mauricio conectó su computadora portátil al proyector de alta definición de la sala. De inmediato, la pantalla gigante del consejo reprodujo las grabaciones completas de seguridad de la boutique registradas el día de nuestra salida. El vídeo no solo poseía una calidad de imagen nítida en alta resolución, sino que contaba con un audio ambiental extremadamente claro y sin interferencias. Toda la directiva del gremio guardó un silencio sepulcral mientras las imágenes comenzaban a correr ante los ojos de los ejecutivos presentes. En las grabaciones se escuchaba con absoluta nitidez cada una de las palabras que yo había pronunciado dentro del establecimiento comercial. Quedó al descubierto la forma exacta en que intenté presionar verbalmente a Valentín para que se hiciera cargo de la factura del frasco. Se escuchaba claramente cómo presumía de manera pedante mi puesto gerencial y mi elevado salario frente al personal de ventas para impresionarlo. El vídeo evidenciaba sin lugar a dudas que Valentín jamás me pidió que comprara nada ni sugirió que el perfume fuera para sus reuniones corporativas. Lo más devastador fue la escena donde se me veía sacar voluntariamente mi tarjeta de crédito de mi bolso personal al ver que él no caía en mi juego de insinuaciones. La grabación captó el momento exacto en que entregué el plástico al cajero con una sonrisa forzada y firmé la autorización de cobro sin ningún tipo de coacción física o verbal. Se demostró de forma irrefutable que mis acusaciones de manipulación psicológica y presión ambiental eran una fabricación burda e inventada por mi mente. Mi narrativa de víctima indignada se desmoronaba en tiempo real frente a los miembros del consejo. Por si la exhibición de los vídeos no fuera suficiente para sepultar mi imagen, Mauricio presentó un segundo documento formal ante los abogados del gremio. Se trataba de un informe de seguridad bancaria emitido por el sistema de cobros de su propia cadena comercial. En dicho reporte quedaba registrado que yo había intentado disputar maliciosamente el cargo bancario de los $400 ante la entidad emisora de mi tarjeta. La institución bancaria había catalogado mi reclamo como un intento abierto de fraude comercial al confrontar mi disputa con los registros de venta del sistema. Los directores del Consejo de Ética observaban la pantalla y los documentos impresos con expresiones de absoluto estupor, asco y rechazo contenido. Nadie en la sala podía dar crédito a la magnitud de la mentira que yo había construido únicamente para no asumir el costo de mi compra. Quedé completamente al descubierto como una embustera manipuladora frente a los líderes empresariales más poderosos y respetados de toda la industria local. La humillación social que estaba experimentando en ese preciso instante superaba cualquier pesadilla que hubiera podido imaginar jamás. Resultaba ser que yo había intentado extorsionar a Valentín utilizando como arma un frasco de perfume comercializado por la propia firma internacional de su familia. Mi ignorancia sobre el verdadero patrimonio de su hermano me había llevado a meterme de lleno en la boca del lobo sin medir las consecuencias. La seguridad de Valentín durante toda la cita no era insolvencia ni tacañería,
sino la tranquilidad de quien es dueño absoluto del entorno donde pretendí ponerle una trampa. Me sentía pequeña, ridícula y acorralada en medio de una sala de junta sofocante. La directiva del gremio permaneció paralizada durante varios segundos tras concluir la proyección del vídeo de seguridad de la boutique. Ninguno de los ejecutivos que minutos antes me saludaban con respeto se atrevía siquiera a cruzar la mirada conmigo. El presidente del consejo se aclaró la garganta y fijó su vista en mí con un gesto de profunda severidad y decepción profesional. La atmósfera en la habitación se volvió tan pesada que apenas podía respirar con normalidad mientras intentaba formular alguna justificación de emergencia. Intenté balbucear unas palabras para defender mi postura y sostener que las imágenes no reflejaban el contexto emocional de la situación vivida. Sin embargo, mi voz sonó débil, temblorosa y carente de toda la soberbia que me había caracterizado durante las semanas previas. Mauricio cerró su computadora con una parsimonia elegante que selló el fin de mi intervención en aquella reunión disciplinaria. Los miembros del comité comenzaron a murmurar entre ellos en tonos bajos pero cargados de un claro desprecio hacia mi persona. Valentín me miró por última vez desde el otro extremo de la mesa con una serenidad fría y distante, sin mostrar el menor rasgo de triunfalismo o rencor. Esa indiferencia educada resultaba 1000 veces más humillante que si me hubiera gritado o insultado frente a todos los directores. Comprendí en ese instante que no había forma posible de limpiar el daño que yo misma le había infligido a mi reputación profesional. Toda la red de contactos que tanto tiempo me había tomado cultivar se desvanecía en cuestión de minutos. Salí de la sala de juntas del Consejo de Ética con la cabeza agachada, sintiendo la mirada inquisidora de todo el personal administrativo a mi paso. Las grabaciones de la perfumería habían destruido por completo la fachada de ejecutiva intachable que había proyectado durante años en la ciudad. Sin embargo, en lo más profundo de mi orgullo herido, me negaba a aceptar que la responsabilidad de este colapso recayera sobre mis acciones. Me retiré a mi departamento masticando la furia de haber sido acorralada por una emboscada familiar perfectamente calculada para destruirme. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: tratar de pisotear y extorsionar a un tipo usando un perfume que literalmente llevaba el apellido de su familia en la red de distribución es la humillación más poética del siglo. Quisiste darte aires de ejecutiva de élite y terminaste descubriendo que el, muerto de hambre, era dueño de la tienda donde estabas haciendo tu berrinche. Me imagino la cara que pusiste cuando proyectaron el vídeo en alta definición frente a tus jefes. Respuesta de la OP: lo que sucedió en esa sala no fue más que una emboscada cobarde y fríamente planificada por esos dos hermanos para proteger la imagen comercial de su cadena. Ellos sabían perfectamente que yo tenía razón y prefirieron utilizar grabaciones descontextualizadas para intimidar a la junta directiva del gremio. Cualquier persona con inteligencia se da cuenta de que montaron todo ese espectáculo audiovisual para no asumir la responsabilidad de su falta de caballerosidad. Usuario anónimo 2 dice: quedaste expuesta en 4K y con audio Dolby Surround frente a los ejecutivos más pesados de la ciudad por querer aparentar una clase que no tienes. Querías que el tipo pasara vergüenza frente a los empleados de ventas y terminaste tú misma grabada como una estafadora que disputó el cargo de un perfume voluntario. Deberías agradecer que no te sacaron de la reunión esposada por la policía tras ese informe de fraude bancario. Respuesta de la OP: esos vídeos de seguridad fueron editados maliciosamente por los técnicos de su empresa para omitir las promesas verbales que Valentín me hizo dentro de la tienda. El sistema de audio de la boutique estaba configurado para favorecerlos a ellos y dejarme a mí como la agresora de la situación. Es sumamente fácil juzgarme desde afuera sin entender la manipulación psicológica a la que fui sometida antes de sacar mi tarjeta corporativa. Hey chismesaurios, este video está cerca de terminar, pero si se quedaron con ganas de más, la versión de la chismesauria de esta historia estará publicada 1 hora después de subir este video. Les dejaré el link en la descripción. Nos vemos por ahí. Actualización 4. Ha pasado 5 meses desde la última actualización. Las consecuencias institucionales e irreparables de aquella fatídica reunión del Consejo de Ética terminaron por destruir de manera absoluta todo lo que tardé más de una década en edificar. Tras la exhibición de las grabaciones de seguridad de la boutique, la mesa directiva del gremio empresarial actuó con una severidad implacable e inmediata. Emitieron un dictamen disciplinario donde revocaron formalmente mi membresía ejecutiva por violar de forma gravísima los estatutos éticos de la asociación. Se me imputaron cargos corporativos por intento de extorsión, difamación maliciosa y fraude comercial contra un agremiado. La filtración del escándalo entre los directores de la industria fue un proceso feroz que se propagó en cuestión de pocas horas por todas las empresas del sector. La junta de accionistas de la firma donde me desempeñaba como alta ejecutiva me citó a primera hora de la mañana siguiente para una reunión de emergencia. Sin darme espacio para presentar una defensa verbal ni explicar mi versión de los hechos, me exigieron la renuncia inmediata e irrevocable a mi cargo gerencial. Me dejaron sumamente claro que la compañía no podía tolerar que su imagen pública se viera manchada por mis actos personales. Perder mi empleo de la noche a la mañana significó un golpe devastador para mi estructura financiera,
la cual ya se encontraba frágil e inestable tras el incidente del perfume. Sin el sueldo gerencial que sostenía mi elevado ritmo de vida, los compromisos económicos acumulados empezaron a asfixiarme de manera acelerada. Las firmas de abogados que contraté para intentar frenar la expulsión del gremio me cobraron honorarios legales verdaderamente astronómicos. Las facturas pendientes de mis tarjetas de crédito se acumularon hasta volverse una bola de nieve completamente inmanejable para mis recursos actuales. Para evitar la quiebra absoluta y hacer frente a las deudas bancarias más urgentes, me vi obligada a tomar decisiones sumamente dolorosas para mi orgullo. Tuve que poner en venta mi vehículo de lujo, aquel automóvil importado con el que me gustaba llegar a las reuniones para impresionar a mis colegas. Asimismo, tuve que deshacerme de la mayor parte de mi colección privada de bolsos y accesorios de diseñador internacional. Vendí mis pertenencias más preciadas a revendedores de segunda mano por una fracción insignificante de su valor comercial real. La pérdida de esos símbolos de estatus significó la caída definitiva de la fachada de opulencia y poder que tanto empeño me había costado construir frente a la sociedad. Ya no podía sostener el alquiler de mi lujoso departamento ubicado en la zona financiera exclusiva de la ciudad. Tuve que hacer mis maletas a toda prisa y mudarme a un departamento sumamente pequeño y modesto ubicado en la periferia suburbana. El entorno donde vivo actualmente carece de cualquier rastro de la elegancia a la que estuve acostumbrada durante toda mi trayectoria profesional. Las grandes firmas corporativas que antes se disputaban mi perfil gerencial me cerraron las puertas de forma definitiva tras conocerse el dictamen de la asociación. Ningún director de recursos humanos estuvo dispuesto a contratar a una ejecutiva marcada por un escándalo de extorsión y falsificación de comprobantes. Para poder subsistir de forma independiente, tuve que ofrecer servicios improvisados de consultoría privada a pequeñas empresas emergentes de la zona. Actualmente percibo apenas una pequeña fracción de los ingresos cuantiosos que solía facturar en mi época de gloria ejecutiva. Mi rutina diaria dio un giro radical de 180 grados, pasando de las grandes reuniones directivas a la lucha constante por cubrir mis gastos básicos del mes. Ya no frecuento los restaurantes de manteles largos ni los eventos de networking donde solía codearme con la élite empresarial de la región. Las amistades corporativas que me adulaban y buscaban mi favor desaparecieron por completo en cuanto se enteraron de mi salida por la puerta trasera de la firma. Me quedé absolutamente aislada en un círculo social de menor categoría que antes solía despreciar abiertamente. Cada vez que tengo que tomar el transporte público o caminar por calles que no pertenecen al distrito financiero, siento una punzada amarga en el pecho. Me resulta insoportable tener que adaptarme a esta nueva realidad austera donde tengo que cuidar meticulosamente cada centavo que sale de mi monedero. Mi guardarropa actual ya no ostenta las etiquetas de alta costura que tanto me gustaba lucir en las boutiques de la zona comercial. La decadencia de mi estilo de vida es una herida abierta en mi autoestima que no termina de cicatrizar. Para colmo de males, la semana pasada me topé con una imagen que terminó de revolverme las entrañas y encender mi rabia contenida. Al pasar por un puesto de periódicos en el centro, vi la portada más reciente de una prestigiada revista de negocios de circulación nacional. En la fotografía principal aparecía Valentín sonriendo impecablemente junto a su hermano Mauricio frente a las nuevas instalaciones de su empresa. El titular anunciaba con grandes letras la expansión internacional de su cadena de perfumería nicho hacia nuevos mercados continentales. Me dio un coraje inmenso y una rabia visceral ver cómo ese sujeto prospera, cosecha éxitos comerciales y recibe aplausos públicos en todos los medios de comunicación. Resulta profundamente injusto que él esté disfrutando de una posición de liderazgo absoluto en la industria mientras yo lo perdí absolutamente todo. Su empresa factura millones de dólares en el mercado de fragancias de lujo mientras yo tengo que contar las monedas para pagar los servicios de mi pequeño departamento. La vida ha sido sumamente cruel y desproporcionada al premiar a un hombre tacaño y castigar a una ejecutiva de mi estatus. Reviso diariamente las noticias del sector solo para ver cómo la firma de su familia sigue firmando alianzas comerciales estratégicas con los grupos inversores más importantes del país. Todo el mundo corporativo lo alaba como un joven talento de la gestión empresarial, ignorando la mezquindad que demostró aquella tarde en la boutique. Me enferma saber que la comunidad ejecutiva lo rodea de felicitaciones mientras a mí me convirtieron en un paria profesional repudiado por todos. No puedo asimilar la ironía de que su fortuna se haya consolidado justo después de la trampa que intenté tenderle. En lo más profundo de mi ser, mi orgullo herido se niega rotundamente a reconocer que cometí un error de juicio o una falta moral al actuar como lo hice. Me mantengo firmemente convencida de que yo solo estaba exigiendo lo mínimo que una mujer de mi jerarquía debe exigirle a un acompañante masculino en una salida. Si Valentín hubiera tenido la educación aristocrática de sacar su billetera para cubrir ese frasco, nada de este colapso habría ocurrido en mi vida. Mi único pecado fue haber tenido estándares elevados en un entorno lleno de hombres sin la verdadera capacidad de proveer. Hoy me encuentro aquí, reducida a esta vida modesta y austera a las afueras de la ciudad, pero sosteniendo con rabia la convicción de que la razón siempre estuvo de mi lado. Aunque la sociedad me haya despojado de mis títulos, mi auto y mi puesto en el gremio,
jamás me rebajaré a aceptar que la culpa de mi caída fue mía. Continuaré trabajando como consultora independiente, masticando el desprecio hacia un sistema corporativo que prefirió proteger a un princeso tacaño antes que validar el valor de una alta ejecutiva.